puede ser. Lo habíamos prometido el pasado viernes, una nota especial, y ya está nuestra visita aquí en los estudios de Radio Universidad. Claro, porque la semana pasada comenzamos a abordar un tema que obligadamente nos metía en la temática de salud mental. Es por eso que convocamos a los profesionales y así como recién abordamos el aspecto médico, volvemos ahora a charlar sobre lo psicológico y le agradecemos por la visita a la licenciada Victoria Brizuela Idoria. ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenida. Muchísimas gracias. Para seguir hablando de cómo enmarcarlo, de lo difícil que es transitar fundamentalmente en algunas etapas de nuestras vidas un entorno que a veces puede llegar a ser hostil para la individualidad de las personas. Digo, un poco era eso lo que habíamos empezado a conversar. Sí, así es. También tiene que ver, el otro día me quedé leyendo un poco las noticias y percibí que muchos medios, de alguna manera, ¿no?, culpabilizaban a Silvina por hacerse las cirugías estéticas, cuando la mayor parte de las mujeres del mundo artístico y de la vida ya se realizaron al menos una cirugía, ¿no? O se someten a algún tratamiento, botox, qué sé yo, las pestañas inclusive, ¿no? Como porque vamos modificándonos. Perdón, ¿no? Está esta presión indirecta, y lo voy a decir así, y está más orientada hacia las mujeres, sobre todo cuando una transcurre el umbral de ciertas edades. Entonces de pronto ves en publicidades, ponete esta crema antiarrugas, hacete este tratamiento de ácido hialurónico, toma más colágeno, haz esto, pero nunca te recomiendan anda a un médico primero, fíjate si de verdad lo necesitas, consulta con un profesional. Tal cual, y también está en las propagandas, ¿no?, de las publicidades de la tele, sobre todo, esta mamá que, es mamá, es esposa, ¿no?, y a la vez tiene que cuidarse todo y estar perfecta, por así tiene que decirlo. Verse mucho más joven de lo que es realmente. Como Eso. si uno pudiera controlar el proceso de envejecimiento. Claro. Bueno, te prometen las cremas que controlan el proceso de envejecimiento, que retroceden el tiempo, una locura. Tal cual. De hecho, también encontré un video donde ella hablaba las últimas veces, ¿no? Lamentablemente los últimos videos de ella, en donde sí, lógicamente tenía, también la cara muy hinchada, producto seguramente de todo lo que está pasando, lo que le estaba pasando, y ella comentaba que no sean, por favor, tan crueles en los comentarios. Y respecto a todo esto, en relación a cómo ella se veía, ella explicaba que que ella le pasaron la edad, le pasó la vida, digamos, ¿no? ¿Lo escuchamos, querés? Sí. Ahí está. Silvina Luna había hecho esta publicación hace un poco tiempo. Bueno, esta soy yo, sin maquillaje, sin filtros, sin botox, sin rellenos. Hace años que dejé de hacerlo, pero da para charlarlo en otro momento. Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles, la verdad. Que yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas, adolescentes y no, que con un mensaje tan dañino la pueden matar, como también con otro mensaje hermoso la pueden elevar y ayudar un montón. A mí me preguntaban, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa en la cara? Pasaron los años, tengo 42 años, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20 años, no sé, de 22, y me pasó la vida. Justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias, de pie, firme. Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta que la valía no está en si tenés la cara más redonda, si estás más gorda, más flaco. O sea, no se opinan de los cuerpos. Simple. Impresionante, me pone un poco la piel de gallina volverla a escuchar meses antes de su lamentable fallecimiento. Sí. Inclusive es como también impactante, ¿no? Pero tenemos que tratar de no confundirnos. Ella es víctima, claro, ¿no?
como muchísimas mujeres que se frustran, que lloran, se lastiman, se restringen, se aíslan, o simplemente se sobreexigen esperando algún día ver una imagen que las conforme, o que mejor dicho diría yo, conforme a los demás. Claro, ampliando un poco ese concepto, porque esa es víctima, pero no es solo víctima de, en este caso, una mala praxis médica. Es víctima de todo lo demás, es víctima de este entorno que exige una perfección que nadie tiene. Tal Aparte, cual. es ridículo aspirar a una perfección cuando nadie es perfecto. Tal cual. Y me encanta que podamos hablar de esto, ¿no? Porque hay todo un proceso de aceptarse uno mismo, con lo que pueden cambiar y con lo que no, y lleva tiempo, dedicación y trabajo. Nosotros tenemos lo que es el esquema corporal, que es algo subjetivo, es un término muy de psicología, que no es el cuerpo, digamos, físico, sino que es todo lo que uno construye, ¿no? Psíquicamente, y que tiene que ver con un proceso, eso, de construcción. Y bueno, todas estas exigencias, estos mandatos sociales, el consumo de los medios y toda esta cuestión también, ¿no? Que nos llevan a en algún punto querer modificar eso, o que simplemente no nos gusta lo que vemos al frente del espejo. Y eso es algo complejo, ¿no? Yo creo que tenemos que tenemos que saber que absorbemos como esponjas, digamos, absolutamente todo lo que observamos en las familias, cuando dicen estamos gordos o flacos, empezamos una nueva dieta, hoy no como porque mañana tengo una fiesta, o mira a ella qué gorda que está, cómo aumentó unos kilitos, ¿no? Sí. Eso también, ¿no? Y también algo que me gustaría preguntarte como profesional, porque tras este caso de Silvina Luna hay mucha gente que tira esto y dice, bueno, pero aprende a amarte, amate, la salida es el amor propio, apuntando esto al individuo, a la persona. Yo tengo la culpa de no quererme, entonces tengo que trabajar sobre mí, y la culpa es de que no me amo lo suficiente, no tengo suficiente amor propio. ¿Esto es así o cómo lo podemos manejar? Yo lo que considero es que somos seres sociales, ¿no? Entonces, si somos seres sociales, para formar parte de una sociedad, de hecho Freud lo decía también a eso, en el malestar a la cultura, ¿no? Un texto de él, se habla mucho de esto. Para formar parte y tener pertenencia y un montón de otras cosas a nivel social, yo tengo que modificar algunas cuestiones individuales mías para poder pertenecer, ¿no? Y acá es donde entra el problema. ¿Por qué? Porque todo sujeto o persona está inmersa en un contexto. Y el contexto también influencia muchísimo acerca de lo que yo veo al frente del espejo, ¿no? Sí. Porque veámoslo en algo más simple. Quizás acá, bueno, en Chilecito es un lugar chico, ¿no? Quizás podemos sentir mayor presión de la mirada social. Pero si nos vamos a otro país, por ejemplo, o simplemente a Buenos Aires, uno no se siente como un poco más libre. Entonces, yo creo que tiene que ver. Si bien es como decía Silvina, ¿no? Lamentablemente hay algunas personas que tienen herramientas psíquicas para poder sobrellevar esto. Pero yo no haría hincapié en que nosotros tenemos que estar fortalecidos anímicamente, psíquicamente, nuestra autoestima, para que no nos afecte lo que digan los demás. No, yo creo que la sociedad no tiene por qué opinar, y yo no tendría por qué trabajar en un proceso de terapia cómo hacer que no me afecte lo que me digan los demás. Claro. No, nadie debería opinar. Que me vean diferente. Claro, ¿no? O que el otro me diga diferente, me vea de una manera que no me gusta y me lo señale y me lo repita, yo hacer como que bueno, no me importa, tengo demasiado amor propio. Y pensaba también en los procesos que uno vive en su historia de vida, y me acordaba muchísimo de esta nena mendocina que había empezado su primer grado con toda la ilusión, y que los compañeros le hacían mucho bullying porque supuestamente tenía sobrepeso, cuando esto no era así. Tenía la contextura de una nena de 6 años y lloraba todos los días de que no quería ir a la escuela. Una persona que crece en un contexto que constantemente le está marcando su aspecto físico, de grande eso repercute un montón. Totalmente. E inclusive está bueno el ejemplo que trajiste. Cuando hay bullying, ¿con quién creen que hay que trabajar? El común de la gente, ¿qué puede pensar? ¿Con quién hay que trabajar? Con los padres. ¿Con la víctima, digamos así, o con los niños que ejercen el bullying?
Yo diría que con el bully, con el agresor. Claro. Bueno, entonces acá pasa lo mismo, ¿no? No tenemos que enseñarle al niño a que, obviamente que sí, ¿no? En algún punto sí, a que se acepte y toda esta cuestión. Pero yo creo que lo que más hay que enseñar no es eso, sino es, bueno, ¿por qué te das el derecho de opinar del otro? Claro. Y de ejercer ese tipo de violencia ¿Desde qué lugar, sobre con qué el autoridad? otro. Claro. También lo pensaba desde los medios de comunicación y volviendo al caso de Silvina Luna, que repercutió muchísimo la frase de Marcelo Polino, él sintiéndose muy triste, despidiéndola, y los comentarios de la gente, incluido el link del video donde Marcelo Polino se burlaba de su condición, de su enfermedad y que ella había faltado un día al programa porque se le había complicado su salud. Eso es una prueba de que después este tipo de violencia se replican de la sociedad. Hay muchas personas que se burlan de la enfermedad del otro porque lo han visto validado a través del medio de comunicación. Totalmente. E inclusive también está esa imagen idealizada de la mujer perfecta que va a trabajar, que no falta, que aunque ¿no? esté enferma y le duele todo, va claro, y trabaja. Claro, y bueno, eso es promovido en los medios de comunicación, como decís, en las redes sociales, y a menudo incluye muchos atributos físicos específicos, ¿no? Como por ejemplo la figura delgada, senos voluminosos, rasgos faciales definidos, ¿no? Entonces, todos esos ideales a menudo chocan con la diversidad de nuestros cuerpos, con lo real, diría yo, ¿no? Porque no en esos cuerpos que vemos ahí en las propagandas o en cualquier publicidad de cremas, por ejemplo, son cuerpos vacíos, diría yo, que no tienen un proceso de... O una historia. Una historia, eso. No Entiendo. tienen una historia, una vivencia personal, que eso es lo enriquecedor, ¿no? Y en esto que vos comentabas, yo hago hincapié en una cosa. No es que hay que aceptarse y amar todo lo de uno, ¿no? Porque todos tenemos algo que no nos gusta. Entonces yo creo que lo que hay que aceptar es que hay algo que no nos gusta también, pero que a pesar de eso podemos seguir y que hay otras cosas, yo le llamo cuestiones valiosas desde mi perspectiva de terapia de aceptación y compromiso, en donde es lo que nos impulsa. A ver, por ejemplo, qué sé yo puedo decir, bueno, no me gusta mi panza. Bueno, pero a ver, está bien, acepto que no me gusta mi panza, pero sigo más allá de eso, ¿no? También tiene que ver con eso, no castigo, sino que buscamos un diálogo desde psicología, desde esta perspectiva al menos, desde lo que es la autocompasión, el autocuidado, ¿no? Y hay algunas cuestiones que nos pueden hacer ver cómo están empezando a estos estereotipos a impactar en nosotros, ¿no? Y tiene mucho que ver con la autocrítica excesiva, ¿no? Bien. En donde por ahí podemos criticarnos constantemente y no nos damos cuenta. Hay varias comparaciones constantes, miedo al rechazo, ¿no? Incluye por ahí el tema de decir, bueno, esto particularmente no me gusta a mí, bueno, sé yo, hablo desde mi persona, decir, bueno, yo sé que estoy con sobrepeso, digo, es cuestión de aceptarlo, tengo sobrepeso y ya está, o también aceptarlo y decir, bueno, ¿qué vas a hacer con eso? También, claro, no, dice, depende. Es algo que se puede modificar con ejercicio, no con soluciones mágicas, También. Pero digo, que venga del interior de la persona y no de la afuera. Claro. Porque es complicado trabajar eso. Recién lo hablábamos con el presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, cuando le preguntábamos si el profesional tiene que lo dijo rotundamente que sí, que tiene que oponerse a un tratamiento donde viene una persona, un paciente, y dice, yo quiero hacerme tal cosa. Y el médico sabe que no lo puede hacer por cuestiones de salud, por lo que sea, tiene que oponerse. Pero me imagino que también tiene que haber otro aspecto de decir, ¿podría? Sí, o sea, clínicamente ¿está en condiciones de someterse a este procedimiento? Sí, pero realmente no lo necesita, y eso tiene que ver más por ahí con ese trabajo en equipo que decía él, tal cual, de hablar con un profesional de la salud mental que pueda conversar con esa persona y hacerle ver que en realidad no lo necesitaría, que pasaría ya después por una decisión personal, pero no por sentir que tiene que hacerlo. Tal cual, inclusive, por ejemplo, hay casos que conozco en donde, bueno, se hacen cirugías, pero la vida, ¿no? El ritmo de vida o el estilo de vida, digamos, sigue siendo el mismo. Entonces, si no cambiamos el contexto, por ejemplo, no quiero tener más panza, ¿no? Bueno, se operan. Pero después de la operación siguen comiendo mal,
no hacen ejercicio. Entonces, también está esta ilusión de perfección sin sacrificio también. Y hay una cosa que te quería preguntar a vos. ¿Qué pasa con la persona que, no sé, se hace una cirugía de nariz? ¿Qué pasa cuando se mira al espejo después y no se reconoce como la persona que era? Bueno, eso es un alto impacto en el esquema corporal, que es la imagen subjetiva que yo tengo, ¿no? No tiene que ver con la imagen física, lo físico, observable, sino que es la imagen que yo creo de eso. Y afecta y tiene un alto impacto en el esquema corporal. Lógicamente, inclusive ella decía también, ¿no? Que le generaba como tantos cambios, un cierto desconocimiento de sí misma, ¿no? Entonces esto también tiene que ver, porque cómo salimos, y también había leído que este cirujano, ¿no? Hacía varias cirugías. Por ejemplo, yo iba por nariz y terminaba con otra cirugía más. Claro, a uno que fue por nariz le terminó como acomodando, entre comillas, los pómulos cuando no era una cirugía que él hubiese solicitado. Claro. Entonces, bueno, también toda una cuestión ahí. Sí, no, eso por eso te digo, eso ya pasa por lo legal. Podríamos hablar también de cuál es la situación mental de este cirujano, que es bastante especial, la forma en la que manipuló a muchos de sus pacientes para que se realicen intervenciones que no necesitaban. Totalmente, y también esa cierta grado de perversidad, digamos así, ¿no? Para no diagnosticar. En esto de, bueno, a ver, el otro está vulnerable. Aprovecho y... ¿Qué poder ejerces frente a esa situación? ¿Cómo te posicionas? ¿Cuál es tu rol? Bueno, ¿no? Y ahí te hago una pregunta muy específica que también en cierto modo se la habíamos realizado al cirujano. ¿Cómo yo como paciente puedo tomar recaudos ante esos profesionales que no tienen ética y que me quieren convencer a toda costa de que me tengo que realizar determinada intervención porque me va a hacer bien? ¿Cómo yo reconozco que me está manipulando y decido mejor, no, mira, no me inspira confianza? ¿Cómo reconozco eso? Y yo creo que también es todo una cuestión compleja porque generalmente este tipo de personalidades tienen muy buena habla. Buena capacidad, claro. De convencimiento, manipulación, ¿no? En donde te pone en un nivel de vulnerabilidad tal que terminas creyendo todo, ¿no? Entonces, yo lo que considero es que hay que indagar primero si eso lo necesito yo, para mí, porque a mí me hace bien, y no estamos cuestionando eso. No, que es lo que decíamos el otro día. No se trata de demonizar la cirugía en sí, sino de plantearnos las preguntas correctas. Eso, por ahí. Nos hagamos estas preguntas. ¿Para qué lo quiero? ¿Para mí? ¿Para ser aceptado? ¿Para que el otro me vea? ¿Para quién quiero eso que voy a ver después? Porque es todo un cambio. Y imagínense que desde que somos bebés intentamos generar, a través de todo un proceso con muchos años, el esquema corporal, es decir, lo que yo voy a ver, voy a reconocerlo como propio. Imagínense lo que genera una operación y después el impacto que tiene en eso, de una imagen que yo ya vengo construyendo desde que nací y que de un día al otro, en un abrir y cerrar de ojos literal, cambia al 100, ¿no? Entonces, y ni hablar de las consecuencias como en el caso de ella. Claro, bueno, que eso ya es el otro riesgo y en este caso, bueno, obedece a otras prácticas. Pero digo, estaría bueno por ahí como recomendar en el caso de decir, bueno, yo estoy pensando en hacerme una cirugía. ¿Estaría bueno conversarlo primero con un profesional de psicología? Sí. ¿Charlarlo antes incluso de ir al cirujano? Sí, decir, tengo ganas de operarme esto. Y que estaría bueno por ahí, si como amigo te lo cuentan, decir, che, ¿por qué no vas a ver primero? Claro, consultar. Charlar, porque por ahí sí, hay cirugías, la bariátrica o algo así, creo que es. Claro. Que necesitas sí o sí de un psicólogo antes, ¿no? Están protocolizadas algunas cosas. Algunos sí, mira. No sé, desconozco la verdad en lo que es algo más cirugía plástica. Claro, pero más allá de cirugías hay muchos procedimientos en los que el cuerpo tiene un gran impacto. Imagino en personas que ya tienen un sobrepeso muy excedido, claro. Les piden que por favor, si se van a someter a algún tipo de procedimiento que lleva tiempo, que también lo conversen con un profesional durante todo el proceso para que ellos puedan ir asimilando mejor
por un lado, el proceso que muchas veces es de muy alto impacto para el cuerpo, pero también el cambio que va a sufrir esa corporalidad. Sí, es todo un proceso donde estaría bueno que un profesional de salud mental acompañe también, porque hay una brecha muy grande entre la imagen idealizada y la real. Ya lo vemos, ¿no? Sí, sí. Imagínense también esta figura idealizada que llega, que llega desde la inmediatez, que es algo muy común, ¿no? En la sociedad actual, en donde ya está el cambio. Yo el cambio lo tengo en un abrir y cerrar de ojos, en una simple operación. No hay todo un proceso. Entonces, imagínense lo que conlleva aceptar eso. Y con la aceptación también de la frustración, porque eso estaría bueno también dejar. No vamos a, por operarnos, no frustrarnos cuando veamos ese cuerpo nuevo. Porque puede que no quede como nos dijeron, claro, o nos prometieron, e inclusive capaz que uno dice, era más feliz, era más yo con la otra nariz, por ejemplo, ¿no? Entonces también cambia todo. Y bueno, si querés nos ponemos ya a pensar en los moldes. En los moldes, o sea, viste, cuando empezás a ver, mira la misma nariz que esta, y podés hacer un álbum de figuritas con todas las que tienen la misma nariz. Claro, ¿qué tenemos de propio, no? Sí. De individual, y también esto, de poder entender que, bueno, hay que aceptarse uno y preguntarse ¿por qué quiero este cambio? ¿Por qué no quiero este cambio? Qué importante que es siempre parar un poquito, pensar y conversarlo, lo decíamos con Tami, la idea es por ahí, porque de esto todo el mundo está hablando, sí, pero el tema es poder parar un poco la pelota y charlarlo con profesionales. Y hacerlo de manera responsable. Es que si no, como se dice vulgarmente, se nos va a escapar la liebre, vamos a terminar tirando cualquier verdura en lugar de hacer hincapié en cosas que son realmente importantes, porque no sabemos quién está escuchando y no sabemos qué puede estar pensando o sintiendo en este momento, y quizás esto sirva un poquito. Si logró eso, listo, ya está, cumplida la tarea. Claro, y además también recordar que no es por nada que en Argentina a nivel mundial es el segundo país con más casos de trastornos alimenticios, ¿no? Entonces también tener en cuenta esto, no pongamos el foco en bueno, pero ella se sometió, ella quiso, ella se lo buscó, porque escuché mucho de eso. Sí, yo también lo escuché, de hecho, y me parece en el audio que escuchamos recién. Y recién pensaba en que mucha gente piensa que tiene sobrepeso porque y te pasa que en Chilecito vas a comprar ropa y vienen esos talles únicos que aunque pese 50 kilos, no te entran. Hay una presión por parte de las personas que están vendiendo ropa de venderte un talle re chiquitito que no te entra, entonces decís, bueno, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Voy a tener que bajar de peso? Claro. Pero si yo me siento bien. ¿Según quién? ¿Qué modelo ideal tengo que usar? El S. Ese talle, sí. ¿No? Bueno, nos pasa, a los que somos más corpulentos nos pasa todo el tiempo. Claro. Que yo me río, yo voy, se lo he dicho a gente que tiene tiendas acá, y le digo, bueno, ustedes no venden ropa para nosotros. Claro. Y ya sé que a vos no te voy a comprar porque ya sé que no tenés ropa para mí. Y tenés que buscar en otro lugar. Pero digo, eso también es otro tema, ¿no? Le detalles y claro, todo pero lo que también estábamos se hablando. ejerce otra presión indirecta en la que uno vuelve a su casa y si al final no me puedo comprar nada de lo que me gustó me entró, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Si yo pensaba que mi peso estaba bien, pero ahora resulta que no, es terrible. Claro, por eso te digo, hay que repensar todo porque el ambiente es hostil. El ambiente es hostil, y no es hostil con un grupo, decir, bueno, es hostil con las personas que están muy excedidas de peso. No, es hostil con todos. Sí. Porque vemos, a ver... Porque aunque sea una belleza, claro, como no era Silvina Luna, vas a sentir que te falta todavía. A eso voy, porque era una belleza. ¿Dice quién? Dice qué canon, que esa era una belleza. ¿Según y quién? no otro rostro. Sí, para la belleza occidental que tenemos. Todo, sí, era... una maravilla, era una muñequita, y sin embargo ella sentía que le faltaba, que no era suficiente o que no podía envejecer, todas esas cosas que después terminó aceptando y que le escuchábamos recién. E inclusive va variando también los estereotipos, ¿no? ¿Sí? Porque antes era flaca terriblemente, después ya con más cuerpo, ¿no? Más pechos, más cola, y eso va variando con los años, para que también no lo tomemos como muy literal y como muy mandato, como lo estamos tomando. Yo creo que esto nos invita a preguntarnos si,
nos preguntemos por qué tenemos que seguir esos mandatos. Claro. Y que según quién son. Y otra cosa más, que no podemos tener la edad o pesar, digamos, lo mismo que pesábamos a los 20 años. Tal cual. Eso es algo que, de hecho, muchos dicen, yo sigo pesando lo mismo que cuando tenía 18. Tenés 40 años, o sea, también eso, ¿no? El cuerpo cambia y es normal que cambie. No podemos esperar usar el mismo talle de pantalón que a los 18 o a los 20, teniendo 30 o teniendo 40 o la edad que sea. Y lo mismo en lo físico, ¿no? En la parte de la cara, las arrugas. Son procesos normales y naturales, diría yo. Qué lindo sería que naturalicemos estas charlas, qué lindo sería que naturalicemos, por ejemplo, ante una duda, buscar a un profesional de la psicología, un profesional de la salud mental y charlarlo y tenerlo. Dice, bueno, capaz que no hago terapia habitualmente, pero quizás necesito esta conversación. Claro. Y esto me gustaría que lo comentes también con la audiencia, sobre todo con el que no se anima a ir a terapia porque hay un montón de tabúes. Sí. ¿Por qué es importante el ir a terapia? Y principalmente para conocer y no andar en automático, ¿no? No necesitas un problema, no necesitas estar loco, atravesando una situación límite. Claro, no. Hay personas que van por crisis vitales como, bueno, un duelo o una separación o los hijos se van a vivir a otro lado y queda esto del nido vacío. Y otros van simplemente por autoconocimiento, porque quieren trabajar algo específico o porque quieren saber de su vida, saber cómo conocerse, saber cómo tener una buena relación consigo mismo. Y Mirá para eso bueno está eso. el psicólogo. Mirá qué bueno eso, mirá qué útil que nos puede ser a todos. Sí. Qué lindo, bueno, que hayas podido venir. Qué lindo que podamos hablar de esto. No sé si hay algún otro concepto puntual que quieras compartir con nosotros relacionado con esto, porque la invitación para tenerte con nosotros siempre está más que abierta. Obvio, yo también. Hay que coordinarlo mejor de lo que, nunca coordinamos antes, No, así no que importa, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y porque creo que es un espacio lindo esto de hablar, de abordar, por ejemplo, una temática, un concepto específico y desarrollarlo, estaría bueno. Pero te agradecemos muchísimo, Victoria, por la visita y por traernos un poco de luz sobre esto de lo que estábamos hablando. Muchas gracias a ustedes. Sí me gustaría dejar esto como para que pensemos, ¿no? Siempre me gusta con mis usuarios o pacientes tirar, ¿viste? Como algunas cosas que les quede hasta la otra sesión. Y pensaba, bueno, ¿por qué no aplicarlo en la radio también, Claro. no? Perfecto. Entonces, en esto de, bueno, ¿qué harías? O, por ejemplo, ¿qué te pondrías si no estarían estos mandatos sociales? Si la única mirada que valdría sería la tuya, ¿no? Y no la de Pepito o de la familia o de quien sea. ¿Qué te pondrías? ¿Qué comerías? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo verías tu cuerpo si no existiera este mandato social? Eso. Difícil de contestar, ¿eh? Sí. Pero bueno, está bueno para pensarlo. Está para reflexionar Claro. durante todo el día. Claro, Y la ¿no? Porque semana. por ahí uno dice, bueno, a ver, si no tendría tal miedo, qué sé yo, me animaría a renunciar al trabajo. Bueno, también está eso, bueno, seríamos más felices, seríamos más compasivos con nosotros mismos, eso. Muchísimas gracias Gracias a por ustedes. acompañarnos. Estuvimos hablando con la licenciada Victoria Brizuela Doria, ella es psicóloga, matrícula profesional 396. Seguimos hablando un poco de salud mental, seguimos hablando del caso de Silvina Luna y esperamos desde acá realmente que todo esto que estuvimos desarrollando te sirva para reflexionar, te sirva para pensar. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.